Bueno, entonces vamos a iniciar es claro, ¿verdad? Que aquí pues vamos a tener relacionados los conceptos. Entonces, bueno, alguna simbología, ¿verdad? Dice simbología que se utiliza en este capítulo, ¿verdad? Entonces, las llaves representan un conjunto. Esta letra E significa que es un elemento del conjunto o que pertenece al conjunto. Con la diagonal sobre quiere decirle que no es un elemento del conjunto o quiere decirle que no pertenece al conjunto. Esta línea que a veces también viene en diagonal significa tal que. N y entre paréntesis la letra C quiere decir cardinalidad del conjunto C. La letra O mayúscula significa conjunto universo. El circulito y la línea sobre él, que puede ser también diagonal, significa conjunto vacío. Esta como letra C, que es un poco alargada, y la barra abajo de él, dice subconjunto D. Y cuando no lo lleva, entonces es subconjunto propio de. Si tiene la diagonal, no es subconjunto propio de. Los símbolos mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, ¿verdad? La intersección de conjuntos que es una U invertida, la unión que es una U, solo que es un poco más alargada, ¿se dan cuenta? El complemento se simboliza colocándole una comilla simple, el símbolo igual con la diagonal significa no es igual o es diferente. Los 3 puntos significa de que el conjunto continúa, que no se están escribiendo todos los elementos. La flecha apuntando hacia la derecha significa entonces, flecha con doble dirección significa sí y solo sí. Este pues significa no o también es falso que. La V invertida es I y la V es O. Bueno, simbología que vamos a estar utilizando. Tal vez le disminuyo ahí y ustedes le pueden tomar ahí tal vez captura para tener esa simbología, ¿verdad? Entonces esa es la simbología que se utiliza en cuanto a la temática de conjuntos. Bueno, bendigan cuando ya lo hayan hecho para poder continuar, por favor. Profe, ¿puede subir un poco la pantalla? Arriba solo dice lo de simbología. Ahí. Ya, profe. Entonces vamos a... Hay algunas cosas pues que como ya sabemos, por ejemplo, cuando entonces nosotros hablamos de un conjunto, ¿verdad? Dice que un conjunto pues es una colección de cosas u objetos con características definidas. Esa es la definición de conjunto, ¿verdad? El conjunto es una colección de cosas u objetos, pero lo más importante es que tienen características definidas y normalmente características en común. Dice que los conjuntos se representan con letras mayúsculas y sus elementos se delimitan con llaves y se separan con comas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el conjunto de las vocales. Entonces dice que el conjunto se llama A y los elementos están encerrados entre llaves y separados por comas. Entonces, el conjunto de las vocales A, E, I, O, U. El conjunto de los números dígitos. ¿Cómo se llama este conjunto? Se llama B. Y los elementos estaban allí, encerrados entre llaves y separados por comas, del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El conjunto de los números naturales se llama la letra N, ¿sí? Y entonces tiene los elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tienen los 3 puntos. Si pusieron atención a la simbología, ¿qué significan los 3 puntos? Que continúa.
continúa, ¿verdad? Que continúa. Esto es porque el conjunto de los números naturales, pues, es infinito, ¿verdad? Es infinito. Entonces, por eso se escribe ahí que continúa. Bueno, entonces, pues traten de ir tomando captura, porque como sí es bastante información, entonces vamos a ir avanzando. Bueno. Luego tenemos el conjunto de los días de la semana. Miren cómo se llama este conjunto. Se llama S. Y entonces entre llaves y separados por comas dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, el conjunto de los números naturales entre 5 y 10. Entonces miren aquí. ¿Cuáles son los números que están entre 5 y 10? Entonces son el 6, el 7, el 8 y el 9. Esos son los elementos de ese conjunto, ¿verdad? El 6, 7, 8 y 9. Ok. Bueno. Me indican si ya tomaron captura hasta acá. ¿Puedo bajar? Ya. Ok, muy bien. Recuerden esto, pues siempre trasladarlo a su cuaderno, ¿verdad? Entonces, para indicar que un elemento pertenece o no a un conjunto, se utilizan los símbolos pertenece y no pertenece. Entonces, tenemos aquí el conjunto. Sea el conjunto A, el de las vocales, ¿verdad? Entonces, la letra U pertenece al conjunto A. Y entonces se representa como U pertenece, ahí está el símbolo pertenece, y el nombre del conjunto que es A. Ahora, la letra X no es una vocal. Eso quiere decir que no pertenece al conjunto A. ¿Y cómo se representa? X no pertenece al conjunto A. Bueno, ustedes irán a decir, pues, qué sencillo esto, ¿verdad? Yo me recuerdo que esto hasta lo vi cuando estaba en primero primaria, pero es necesario recordar. Bueno, luego tenemos el conjunto B con los elementos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Entonces, por ejemplo, 2 pertenece a B, ¿verdad? Ahí lo estamos observando. 5 pertenece a B, también lo estamos observando. 1 no pertenece a B. ¿Por qué no pertenece? Porque no está entre los elementos. Y 11 no pertenece a B. Entonces, tampoco está ahí, ¿verdad? Entonces, por eso no pertenece. Bueno. Y en su hoja de trabajo, pues ustedes se van a dar cuenta que como este es el libro que estoy utilizando, entonces la primera actividad de su hoja de trabajo es la que se observa acá, ¿verdad? Entonces, dado los conjuntos A y B, deben describir sobre la línea si pertenece o no pertenece, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahí dos. Perdonen ahí ustedes. Prácticamente lo que tenemos que hacer nosotros es observar. Entonces, por ejemplo, la número 1, ¿verdad? Dice A es el elemento y B es el conjunto. Entonces, ¿la letra A pertenece o no pertenece a B? No pertenece, porque la letra B, el conjunto B, tiene los números del 1 al 5 y el conjunto A tiene las vocales. Entonces aquí le escribimos el símbolo de no pertenece. Y por ejemplo, entonces, el número 12 dice 1 y A. ¿Será que ese número 1 pertenece o no pertenece al conjunto A? No pertenece, profe. No pertenece. No pertenece, ¿verdad? Entonces, colocamos el símbolo de no pertenece. Eso es únicamente así, sencillo, ¿verdad? Aquí pues estamos hablando acerca del concepto de pertenencia de un conjunto. Bueno, vamos a continuar. Y pues a manera de que estemos nosotros reconocidos, ¿verdad? Ahí,
hay algunos conjuntos de números que es importante describir para nuestra notación. Entonces dice, los números naturales se simbolizan con la letra N, son infinitos, comienzan a partir de 1 y solo son positivos. Los números enteros son negativos y positivos y también son infinitos. Y vean que el número entero se representa con la letra Z, importante. Números racionales se representan con la letra Q, ¿verdad? De tal manera que entonces sean de forma P sobre Q, P, Q, y que pertenezcan a los números enteros y que nunca Q sea 0. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De esos elementos. Bueno, eso para que los tomemos en cuenta, ¿verdad? Luego tenemos ahí los números irracionales, que ustedes pues recordarán que ahí en matemáticas que ya tocamos un poco ahí acerca de esto, ¿verdad? Números irracionales son los que no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Específicamente, pues, en la mayoría de números que están aquí son las raíces, ¿verdad? Está el número de Euler también y también el número pi. Y números reales es la unión de números racionales con números irracionales. Ahora, ¿qué tipo de números hay? Están los números dígitos, ¿verdad? Los números dígitos en el sistema decimal son del 0 al 9. Y los números pares son los divisibles entre 2. Los números impares son los que no son divisibles entre 2. Un número primo, dice, son aquellos que tienen dos divisores entre sí. El mismo y la unidad. Entonces aquí estamos observando números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y continúa, ¿verdad? Porque eso ahí es los puntos suspensivos. Bueno, número compuesto es el que tiene dos o más divisores primos. Entre estos están el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14 y el 15, ¿verdad? Y continúa. Todos los que tienen más de dos divisores, entonces es un número compuesto. Luego, cuando hablamos de un múltiplo de un número, dice que un múltiplo de un número k es nk, donde n es un número natural. Por ejemplo, los múltiplos del número 3, es decir, la tabla del 3, pues, entonces 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, por 3, 9, por 4, 12, 15, 18. Esos son múltiplos de 3. Digamos que entonces es el resultado de multiplicar el 3, que es un número natural, por cualquier otra cantidad. Y lo mismo ahí con el número 5. Esos son múltiplos. ¿Estamos claros ahí en cuanto a eso? Disculpen que vamos así súper rápido, ¿verdad? Bueno, pregunto porque no sé, ¿le lograron tomar captura? Sí, profe. ¿Sí? Okay. Entonces vamos a ver acerca de la escritura y la representación de conjuntos. Entonces dice que los conjuntos se representan de dos formas. La primera forma es la forma descriptiva o por comprensión. ¿Qué quiere decir esta forma? Dice que se hace mención a la característica principal de los elementos del conjunto. Las más comunes y las más sencillas formas descriptivas o por comprensión es como, por ejemplo, cuando decimos el conjunto de las vocales. Entonces, nosotros escuchamos, conjunto de las vocales. Entonces, ¿cuáles son los elementos? A, E, I, O, U. Entonces, de enunciar la característica del conjunto, nos dice entonces una representación descriptiva. Esa es forma descriptiva. Entonces, dice acá. Representa en forma descriptiva el conjunto S igual. Entonces, miren, dice, como ya vimos la simbología, X pertenece al conjunto de los números naturales, tal que X es divisor de 6. Bueno, y ahí está la lectura también. X pertenece al conjunto de los números naturales, tal que X es un divisor de 6.
en donde dice que X es una variable que cumple con las características del conjunto S. ¿Sí? Bueno, luego tenemos aquí. Si Q es igual a 2, 3, 5, 7 y 11, ¿sí? Que lo representemos en su forma descriptiva. Entonces, Q, que representa los elementos del conjunto, pertenece a los números naturales, tal que Q es primo menor que 12. Esto es porque aquí pues nos está, sabemos de que el 2, el 3, el 5, el 7 y el 9 son números primos, son números que tienen solamente dos divisores, ellos mismos y el número 1. Bueno, esta es forma descriptiva, ¿sí? Esta es forma descriptiva. Cuando enunciamos la característica del conjunto. La otra forma es la forma enumerativa o por extensión. La forma numerativa o por extensión. Pregunto, ¿estamos claros ahí en esta forma descriptiva o tienen alguna duda? No, profe. ¿Ya tomamos captura ahí? Ya, Ya, profe. profe. Entonces vamos con la forma enumerativa o por extensión. Bueno, ya cuando nosotros estamos hablando de la forma enumerativa, entonces es cuando nosotros dice, enlistamos los elementos del conjunto. Y si algún elemento se repite, se considera una sola vez. Entonces, aquí miren, nos dan, dice, representa en forma enumerativa el conjunto M. Entonces, esto que está aquí escrito es la forma descriptiva, ¿sí? La forma descriptiva descriptiva o por comprensión del conjunto M. Dice que M, que representa el elemento, pertenece a los números naturales, tal que M sea menor que 5. Entonces, para escribir la forma enumerativa, nosotros colocamos la letra M, igual las llaves, y se escriben los elementos. En este caso, números naturales, que son números positivos menores a 5. ¿Cuáles son los números positivos menores a 5? El 1, el 2, el 3 y el 4. Y se cierra la llave, tal y como ustedes observan aquí, ¿verdad? Entonces, miren, M igual, entre llaves y separados por comas, 1, 2, 3, 4. Luego tenemos ahí el siguiente que dice, el conjunto A es igual a X pertenece a Z, tal que X más 8 es igual a 10. Dice que este conjunto lo forman los números enteros que sumados con 8 dan como resultado 10. Entonces, aquí, pues este conjunto va a ser un conjunto unitario porque solamente va a tener un elemento. Porque solamente un número sumado con 8 nos va a dar 10, ¿verdad? Ese elemento es 2. Entonces, A es igual a 2. Recuerden, ¿por qué nos dice aquí que números enteros? Porque la letra Z, eso significa, ¿verdad? Números enteros. Bueno, ¿dudas? No, profe. Vamos a continuar. Bueno, y entonces este es el segundo ejercicio que ustedes van a hacer en su hoja de trabajo. Entonces dice, transforma a la forma descriptiva o enumerativa los siguientes conjuntos. Entonces aquí dice, R es igual a los números 1, 2, 5 y 10.
¿Sí? Bueno, entonces voy a escribir yo. Entonces yo diría R es igual. Bueno, la llave, y voy a decir, por ejemplo, la letra R minúscula. R pertenece, voy a escribir la letra E porque aquí no me da la opción para el otro símbolo. Pertenece a los números, podemos decir, naturales, tal que R, ¿sí? Vamos a decir, es un divisor de 10. Esa es la característica que yo observo. Que todos los números que están aquí, el 1, el 2, el 5 y el 10, pueden dividir al número 10. ¿Sí? Es la característica que yo observo. Bueno. Entonces, aquí hay algunos que están escritos en forma descriptiva y lo tienen que trasladar a mi forma enumerativa, ¿sí? Y el otro, ¿verdad? Están escritos en forma enumerativa y se deben de trasladar a forma descriptiva. Por ejemplo, el siguiente dice, X pertenece a los números naturales tal que 1 es menor que X y X es menor o igual a 9. Entonces, aquí tenemos que describir los elementos que forman el conjunto. Entonces, 1 es menor a X. Entonces, ¿en qué número va a empezar el valor de X? En 2, profe. ¿Mm? En 2, ¿verdad? Entonces decimos 2. Y vean, dice que llega menor o igual a 9, o sea que vamos a llegar hasta 9. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, así es entonces, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Creo que entonces vamos a dejar allí en la hoja de trabajo, vamos a dejar pendiente la última actividad. O no sé si les queda alguna duda aquí con esta parte. No, profe. Ok. Entonces, si no queda ninguna, entonces pues vamos a ir a lo último. Esto es así bastante rapidito para que completemos la hoja entonces. Entonces dice cardinalidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de la cardinalidad es el número de elementos que contiene un conjunto, ¿sí? Cardinalidad es el número de elementos que contiene un conjunto. Bueno, entonces dice que es el número de elementos. Entonces dice, A es igual a X tal que X es compuesto menor que 10 y X pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, el conjunto A en forma enumerativa, dice, números compuestos, que son 4, 6, 8 y 9. Entonces, contamos cuántos elementos hay. 4. Entonces, la cardinalidad se escribe primero la letra N, entre paréntesis el nombre del conjunto. ¿Sí? Entre paréntesis el nombre del conjunto. ¿Sí? Y entonces ahí igual a 4, porque ¿cuántos elementos tiene? Es 4, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de cardinalidad, entonces podemos hablar de dos tipos de conjuntos.
del conjunto finito y del conjunto infinito. El conjunto finito es aquel conjunto con una cardinalidad definida, ¿sí? Con una cardinalidad definida. Bueno, y el conjunto B dice que es igual a X tal que X, es un día de la semana, ¿sí? Es un día de la semana. La pregunta aquí ¿es un conjunto finito? Sí lo es, ¿verdad? Porque entonces vemos que en la forma enumerativa, los días de la semana, ahí están escritos, ¿verdad? Lunes a domingo, ¿verdad? En total son 7 elementos. Entonces, si nosotros podemos definir la cardinalidad de un conjunto, entonces nosotros decimos que ese conjunto es finito. Si se dan cuenta, aquí no estamos hablando del concepto aquel que dice que un conjunto finito es aquel que se pueden contar los elementos, porque no es así. Queda fuera, pues esa definición queda fuera del concepto. Porque entonces, por ejemplo, si hablamos de las estrellas, ¿verdad? Realmente sí se pueden contar. Que cuánto tiempo les va a llevar contarlas, no sabemos, pero que se pueden contar, se pueden contar. Entonces, no esa es la forma de definirlo, sino el conjunto finito entonces es aquel que tiene una cardinalidad definida, es decir, un número de elementos definidos. Bueno, entonces tenemos ahí. Y entonces, el conjunto infinito va a ser aquel cuya cardinalidad no está definida por ser demasiado grande para cuantificarlo, ¿sí? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya nos está hablando de ese concepto de cuantificar, de contar, ¿verdad? Pero entonces, por eso se le llama infinito. Entonces, X es un múltiplo de 3. Bueno, ¿qué sucede? Los múltiplos de 3 son todos los números que dan de resultado de multiplicar por 3. Nosotros podemos decir 3 por 1, 3, por 2, 6, por decir 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 y sucesivamente, y no vamos a terminar de decir cuáles son los múltiplos porque los números son infinitos. Entonces, por eso, este no tiene una cardinalidad definida, entonces se dice que es infinito. Bueno, entonces vean cómo se escribe la cardinalidad de este conjunto con el símbolo de infinito. N, que representa la cardinalidad, C, que es la letra del conjunto, y el símbolo infinito, que representa entonces que el conjunto es infinito. Si se dan cuenta, no estamos escribiendo que es infinito, sino estamos diciendo el símbolo. Y por último, el conjunto vacío o nulo, que es aquel que carece de elementos, ¿verdad? Y entonces se simboliza con el símbolo acá, o bien las llaves y ningún elemento dentro de él. Bueno, entonces aquí pues la idea es escribir entonces cuál es la cardinalidad, ¿verdad? Y de acuerdo a la cardinalidad ustedes van a definir si es finito va a tener un número específico. Si es infinito, entonces van a escribir el símbolo y el símbolo infinito. Y si no, entonces se escribe. Miren la forma de escribirlo acá. Cardinalidad del conjunto D igual a 0. O bien con llaves, ¿verdad? Y eso es lo que van a trabajar en el tercer ejercicio de la hoja de trabajo. No sé si tienen alguna duda, chicos. No, profe. Profe, todo bien. Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, así pues vamos a finalizar el día de hoy. Yo les deseo que tengan un excelente día y entonces nos vemos en la próxima clase. Adiós, profe.